En la cena familiar, mi hermana declaró: «Mamá y papá dijeron que nunca aportas nada a esta familia». Todos aplaudieron. Yo sonreí y dije: «Perfecto». Entonces, los $8,000 que he estado pagando por su hipoteca cada mes, terminan hoy. Papá se atragantó con su bebida y mamá se puso pálida. Mi nombre es Dean, soy un ingeniero de software de 33 años de Boston. Lo que comenzó como nuestra cena familiar mensual de rutina, se convirtió en una revelación catastrófica que lo cambió todo. A pesar de mi exitosa carrera, mi relación con mi familia siempre ha sido tensa. Durante años, serví en secreto como su sostén económico, mientras era tratado como el invisible hijo del medio. Cuando mi hermana me tomó por sorpresa con esa acusación frente a todos, algo dentro de mí finalmente se quebró. Antes de sumergirme en cómo mi cena familiar se convirtió en un caos financiero, déjenme saber desde dónde están viendo y denle al botón de me gusta y suscríbanse. Créanme, querrán quedarse para ver lo que pasó después. Crecer como el hijo del medio en nuestra familia de 5 nunca fue fácil. Mis padres, Robert y Linda, siempre parecían tener su atención dirigida hacia otros lados, lejos de mí. Mi hermana mayor, Amanda, 3 años mayor que yo, ocupó la codiciada posición de la hija de oro desde el momento en que nació. Mi hermano menor, Ryan, llegó 5 años después que yo, convirtiéndose instantáneamente en el bebé de la familia que no podía hacer nada mal, a pesar de sus constantes problemas. Nuestro hogar de la infancia en los suburbios de Massachusetts no estaba precisamente lleno de estabilidad financiera. Papá trabajaba como gerente de ventas en una tienda de muebles local, y mamá aceptaba trabajos administrativos a tiempo parcial mientras nos criaba. Luchaban para llegar a fin de mes, con frecuentes discusiones sobre las facturas que ocurrían a puertas cerradas, aunque estas no eran lo suficientemente gruesas como para ahogar sus voces. Amanda recibía la parte del león de la atención y los recursos parentals, clases de baile, tutorías privadas cuando tenía dificultades con las matemáticas, e incluso un coche para su 16º cumpleaños que, definitivamente, no podían permitirse. Ella se acostumbró a conseguir lo que quería mediante una combinación de encanto, manipulación y berrinches cuando era necesario. Mis padres alimentaron este sentimiento de merecimiento, elogiando constantemente sus logros mediocres mientras pasaban por alto su comportamiento egoísta. Ryan adoptó un enfoque diferente en la dinámica familiar. Para cuando llegó a la escuela secundaria, había perfeccionado el arte de la rebelión. Faltar a clases, tener pequeños roces con la ley por vandalismo, y un elenco rotativo de amigos cuestionables mantenían a mis padres en un constante estado de preocupación. Su preocupación se traducía en atención, que parecía ser exactamente lo que Ryan quería. Cada nueva crisis significaba reuniones familiares de emergencia, citas con el terapeuta, y excepciones a las reglas que yo debía seguir sin cuestionar. Mientras tanto, me convertí en el responsable por defecto. Cuando tenía 12 años, empecé a cortar el césped en el vecindario para tener mi propio dinero. A los 15, ya trabajaba los fines de semana en el supermercado local. Veía cómo el dinero que tanto me costaba ganar a veces desaparecía misteriosamente del cajón de mi cómoda, solo para descubrir que mi madre lo había tomado prestado para alguna emergencia familiar. Dean es tan autosuficiente, decía mi madre a los parientes con orgullo en su voz, como si mi independencia fuera un rasgo de personalidad en lugar de una necesidad nacida de la negligencia. La escuela se convirtió en mi refugio y mi futuro plan de escape. Me sumergí en los estudios, ganando becas por las que mis padres se atribuían el mérito gracias a su excelente crianza. Trabajar 30 horas a la semana mientras mantenía un promedio de 4.0 no fue fácil, pero entendí desde el principio que nadie construiría mi futuro excepto yo. Me gradué con un título en Ciencias de la Computación de la Universidad de Boston y conseguí un trabajo en una startup tecnológica. El día que me mudé a mi propio apartamento fue la primera vez que sentí que podía respirar libremente. La distancia física ayudó a mantener la cordura, pero los viejos patrones familiares persistieron. Las llamadas comenzaron a los 3 meses de mi nuevo trabajo. Papá necesitaba ayuda con una factura médica. El coche de mamá necesitaba reparaciones de emergencia. Amanda andaba corta de dinero para el alquiler de su lujoso apartamento. Ryan necesitaba dinero para la fianza. Yo enviaba lo que podía, diciéndome a mí mismo que era temporal mientras ellos se recuperaban. Hace 4 años, cuando tenía 29, llegó la petición más grande.
Mis padres llevaban 3 meses de retraso en la hipoteca y se enfrentaban a una ejecución hipotecaria de la casa familiar. El banco amenazaba con quitarles la casa en 30 días. Necesitaban $24,000 para ponerse al día con los pagos y las comisiones. Yo acababa de recibir una bonificación sustancial en el trabajo después de que nuestra empresa fuera adquirida. En lugar de invertirlo como había planeado, saldé la deuda de mis padres. Pero noté algo preocupante. A pesar de su crisis financiera, mi madre llevaba joyas nuevas y mi padre había comprado recientemente un barco de pesca. Algo no cuadraba. «Es que somos terribles con el dinero, Dean», dijo mi padre con una risa autocrítica que lo absolvía de toda responsabilidad. «Tú te llevaste toda la inteligencia financiera de la familia». En lugar de simplemente pagar su deuda, tomé una decisión que parecía sensata en ese momento. Me haría cargo directamente de los pagos de su hipoteca, enviando $8,000 mensuales al banco. El acuerdo era claro: este arreglo permanecería entre nosotros hasta que pudieran recuperar la estabilidad financiera. Aceptaron trabajar con un asesor financiero que yo pagaría y desarrollar mejores habilidades de gestión del dinero. Nunca vieron al asesor financiero. Sus hábitos de gasto no cambiaron, y misteriosamente, de repente podían permitirse ayudar a Amanda con el pago inicial de su condominio y tomar lujosas vacaciones en Florida 2 veces al año. Mientras tanto, yo vivía en un modesto apartamento de una habitación, conducía un coche de 7 años y me concentraba en avanzar en mi carrera. El mes pasado, mi arduo trabajo dio sus frutos con un ascenso a director de ingeniería. El nuevo puesto conllevaba más responsabilidad y menos disponibilidad para asuntos familiares. La respuesta de mis padres a mi ascenso fue reveladora. En lugar de felicitarme, mi madre preguntó: ¿significa eso que estarás demasiado ocupado para ayudarnos a renovar la cocina? Estamos pensando en poner encimeras de granito. Las cenas familiares mensuales se volvieron cada vez más difíciles de asistir. En cada una se exhibía alguna nueva compra que habían hecho, la última juerga de compras de Amanda, o comentarios indirectos sobre mi ausencia en las funciones familiares debido a compromisos laborales. Sin embargo, nadie parecía notar o preocuparse de que yo, por mi cuenta, mantenía el techo sobre sus cabezas. A medida que se acercaba la fatídica cena, había estado contemplando tener una conversación seria con mis padres sobre su dependencia financiera. Nunca esperé que Amanda forzara el asunto de la manera más pública y humillante posible. El mensaje de texto de mi madre llegó 3 días antes de nuestra cena familiar mensual: no olvides la cena a las 6 del domingo. Amanda tiene noticias emocionantes que compartir. Suspiré, sintiendo ya el familiar nudo de tensión formándose en mi estómago. Estas cenas se habían convertido en elaboradas actuaciones donde todos pretendíamos ser una familia funcional y amorosa. Consideré poner una excusa, pero sabía que solo resultaría en una avalancha de mensajes que me harían sentir culpable. La tarde del domingo llegó demasiado rápido. Me detuve en una pastelería de lujo para comprar una tarta de queso cara que probablemente no recibiría más que un agradecimiento superficial. Esto se había convertido en nuestra rutina. Yo traía postres de alta gama que costaban $50 o más, mientras que mis contribuciones a la familia seguían sin ser reconocidas. Conducir hasta la casa de mi infancia en los suburbios me tomó 40 minutos desde mi apartamento en la ciudad. Cada kilómetro aumentaba mi ansiedad. Ensayé temas de conversación neutrales y preparé respuestas a las inevitables preguntas sobre mi vida amorosa y mis horas de trabajo. Entré en el camino de entrada detrás de un flamante Mercedes SUV blanco que reconocí de inmediato como la última adquisición de Amanda. A su lado estaban el barco de pesca de mi padre y el sedán de 2 años de mi madre. El contraste con mi práctico Toyota de 7 años era marcado. «Dean, por fin llegaste», me saludó mi madre en la puerta con un abrazo rápido que se sintió más obligatorio que afectuoso. Su muñeca tintineaba con una nueva pulsera de dijes que no había visto antes. Había mucho tráfico, expliqué, aunque en realidad había llegado exactamente a tiempo. Ser acusado de llegar tarde era solo parte de la rutina. La casa se veía diferente. Los muebles de la sala habían sido reemplazados desde mi última visita hacía un mes. Un enorme sofá seccional de cuero suave como la mantequilla dominaba el espacio, y un nuevo televisor inteligente de 70 pulgadas colgaba de la pared. Estas no eran las compras de personas con dificultades financieras. ¿Te gustan nuestras nuevas adquisiciones?, preguntó mi padre, saliendo de la cocina con una cerveza en la mano.
Tu madre se merece cosas bonitas después de todos estos años. Me ofreció un breve apretón de manos en lugar de un abrazo. Se ve genial, respondí neutralmente, entregándole la caja de la pastelería. Traje el postre. Oh, otra tarta de queso, dijo mi madre con leve decepción, como si hubiera traído algo ordinario en lugar de una creación gourmet que costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en una comida entera. Amanda trajo galletas caseras. Se ha convertido en toda una repostera. Hablando de Amanda, ella salió de la cocina luciendo como si acabara de salir de una revista de moda, vaqueros de diseñador, una blusa de seda, y joyas que captaban la luz con cada movimiento. Hermanito, exclamó con un entusiasmo exagerado, lanzando besos al aire cerca de mis mejillas. Qué bueno que pudiste hacernos un hueco en tu apretada agenda. No me lo perdería, respondí automáticamente. Viene Ryan. La expresión de mi madre se tensó. Llamó a último minuto. Al parecer, su novia lo sorprendió con entradas para un concierto. Ya sabes cómo es Ryan. Asentí, sin sorprenderme. Las ausencias de Ryan eran frecuentes y perdonadas, mientras que las mías eran tratadas como afrentas personales a la familia. Ven a ver lo que Amanda nos trajo, dijo mi padre, llevándome a una vitrina donde ahora había un par de decantadores de cristal. ¿No son preciosos? Ella sabe exactamente lo que nos gusta. Son muy bonitos, reconocí, preguntándome cuánto habrían costado y si Amanda los había comprado con su propio dinero o si mis pagos de la hipoteca estaban financiando indirectamente estos regalos. Dean, ayúdame en la cocina, ordenó mi madre en lugar de pedirlo. Una vez que estuvimos solos, comenzó el interrogatorio. ¿Cómo va el trabajo? ¿Sigues trabajando esas horas terribles? No es saludable, ¿sabes? El nuevo puesto es exigente pero gratificante, respondí con cuidado. El equipo depende de mí. Ella suspiró dramáticamente. Casi no te vemos. Te perdiste la celebración del cumpleaños de tu padre el mes pasado. Estaba en Seattle para un lanzamiento de producto crítico, le recordé. Envié un regalo y llamé. No es lo mismo que estar aquí, resopló, cortando las verduras con más fuerza de la necesaria. Amanda reorganizó toda su agenda para estar aquí. Es una hija tan devota. Me mordí la lengua, absteniéndome de señalar que el trabajo de Amanda como instructora de yoga a tiempo parcial probablemente ofrecía más flexibilidad que mi rol liderando un equipo de 40 ingenieros. La cena se sirvió con la fanfarria habitual, el asado de mi madre, puré de patatas, y verduras perfectamente dispuestas en sus nuevos platos de porcelana. Otra compra reciente, noté. Antes de comer, anunció Amanda, levantando su copa de vino, tengo noticias emocionantes. Hizo una pausa para crear un efecto dramático. He dado un depósito para una propiedad de vacaciones en Cape Cod. Es una casita encantadora cerca de la playa. Tendrán que venir todos a quedarse una vez que esté amueblada. Mis padres estallaron en aplausos y felicitaciones. Mi padre levantó su copa. Por Amanda, que siempre alcanza sus sueños y trae alegría a esta familia. Forcé una sonrisa y me uní al brindis, preguntándome cómo una instructora de yoga a tiempo parcial podía permitirse una segunda casa en una de las zonas de playa más caras de Massachusetts. Algo no cuadraba. ¿Y tú, Dean?, preguntó mi madre como una ocurrencia tardía. ¿Algo nuevo contigo? Mi ascenso se hizo oficial la semana pasada, dije. Ahora dirijo toda la división de ingeniería. Qué bien, respondió mi padre sin entusiasmo. Más horas en la oficina, supongo. Y así, sin más, mi logro fue desestimado mientras Amanda recibía otros 10 minutos de preguntas y elogios sobre la compra de su casa de vacaciones. El patrón era tan predecible, que habría sido gracioso si no fuera mi vida. Mientras comíamos, la conversación derivó hacia los gastos del hogar. Mi padre mencionó el creciente costo de los impuestos sobre la propiedad, y mi madre se lamentó del precio de los comestibles, todo mientras estaban sentados rodeados de sus muebles y renovaciones nuevos. Estamos pensando en rehacer los baños a continuación, mencionó mi madre casualmente. El baño principal necesita una renovación completa con una de esas duchas a ras de suelo. Me concentré en mi comida, calculando el costo de tal renovación y comparándolo con los $8,000 que les enviaba mensualmente. Las cuentas no cuadraban a menos que no estuvieran ahorrando absolutamente nada de sus propios ingresos.
Dean, ¿estarás en la reunión familiar el próximo mes?, preguntó mi madre de repente. Todos preguntaban por ti en la última. No sabía que había una reunión planeada, respondí honestamente. La expresión de mi madre se tornó dolida. Te lo dije hace meses. Amanda me ha estado ayudando a planificar todo. Incluso está haciendo cestas de regalo personalizadas para todos los parientes. Lo siento, no recuerdo que lo mencionaras, dije, aunque estaba seguro de que nunca me lo había dicho. Eso es porque siempre está trabajando, interrumpió Amanda con fingida preocupación. Pobre Dean, casado con su trabajo sin tiempo para la familia. La mesa quedó en silencio por un momento. Podía sentir la tensión acumulándose, las dinámicas familiares tomando su lugar. Mi padre se aclaró la garganta, a punto de decir algo, cuando Amanda dejó su tenedor deliberadamente. De hecho, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, he querido hablar contigo sobre algo, Dean. Y fue entonces cuando todo cambió. Los dedos de Amanda golpeaban su copa de vino, un hábito que tenía desde la infancia cuando se preparaba para decir algo particularmente desagradable. El suave tintineo de sus uñas cuidadas contra el cristal creaba un ritmo ominoso en el comedor repentinamente silencioso. La familia ha estado hablando, comenzó, su voz adoptando el tono condescendiente que reservaba para cuando se sentía particularmente superior, sobre tus problemas de compromiso. Problemas de compromiso, repetí, genuinamente confundido. Dejé mi tenedor y miré alrededor de la mesa. Mi padre se había vuelto intensamente interesado en cortar su asado mientras mi madre se ocupaba de reorganizar los platos de servir. Con esta familia, aclaró Amanda con un suspiro exagerado. Nunca estás cerca. Te pierdes eventos importantes. Siempre estás demasiado ocupado con el trabajo. Tengo responsabilidades, me defendí. Mi trabajo es exigente, pero hago un esfuerzo por mantenerme conectado. Mi madre eligió este momento para unirse a la conversación. Justo el otro día decíamos que ya no te vemos nunca. ¿Recuerdas cuando te perdiste la boda de tu prima Tracy? Y la Navidad pasada, solo te quedaste 3 horas antes de volver a la ciudad. Ya expliqué lo de la boda de Tracy, dije. Estaba en Japón para una reunión crucial con un cliente que se había programado con meses de antelación. Y en Navidad, tuve que gestionar una caída de emergencia del servidor. Siempre hay alguna excusa, murmuró mi padre, sin mirarme a los ojos. No son excusas, respondí, sintiendo la familiar frustración crecer. Son obligaciones profesionales legítimas. Bueno, continuó Amanda, agitando su vino dramáticamente, algunos de nosotros priorizamos la familia sobre el avance profesional. La hipocresía era asombrosa. Amanda, que había pedido dinero prestado a nuestros padres durante años sin devolverlo. Amanda, que se había mudado de nuevo a casa 2 veces después de relaciones fallidas, esperando que la cuidaran. Amanda, que trabajaba 20 horas a la semana y pasaba el resto de su tiempo en estudios de fitness, boutique y centros comerciales. Creo que tenemos diferentes definiciones de compromiso familiar, dije con cuidado. ¿Qué se supone que significa eso? Los ojos de Amanda se entrecerraron peligrosamente. Nada, retrocedí, no queriendo crear una escena. Solo que contribuimos de diferentes maneras. Mi intento de calmar la situación solo pareció encender la determinación de Amanda. Se enderezó en su silla, colocando ambas manos planas sobre la mesa. Contribuir, repitió, su voz subiendo ligeramente. Esa es una palabra interesante, Dean, porque desde donde yo estoy sentada, tú no contribuyes mucho en absoluto. Mi padre se aclaró la garganta incómodamente. Amanda, quizás ahora no es el momento. No, papá, interrumpió ella. Todos lo hemos estado pensando. Alguien tiene que decirlo. Se volvió hacia mí, con los ojos brillando de triunfo. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a mamá y papá con algo? ¿Cuándo fue la última vez que apareciste para un día de trabajo familiar o ayudaste con proyectos de la casa? Vivo a 40 minutos y trabajo 60 horas a la semana, le recordé. Excusas, desestimó con un gesto de la mano. Yo vivo a 30 minutos en la dirección opuesta, y aún así vengo aquí cada fin de semana para ayudar. Mi madre asintió de acuerdo. Amanda rehizo todo el jardín la primavera pasada, y ayudó a tu padre a instalar los nuevos ventiladores de techo.
Me mordí la lengua para no señalar que la jardinería y las mejoras básicas del hogar difícilmente eran equivalentes al apoyo financiero que yo proporcionaba. La conversación seguía un guión familiar hasta que Amanda decidió escalar la situación. ¿Sabes qué, Dean? Voy a decir lo que mamá y papá son demasiado amables para decirte. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro casi teatral. Están decepcionados de ti. Sentí un peso frío instalarse en mi estómago. A pesar de todo, a pesar de saber cómo operaba mi familia, las palabras todavía dolían. ¿Es eso cierto?, pregunté, mirando directamente a mis padres. Mi padre se movió incómodamente. Mi madre se quedó fascinada con su servilleta. Nunca lo dirían, pero sí, continuó Amanda, claramente disfrutando de su papel. Te has envuelto tanto en tu trabajo elegante y tu apartamento en la ciudad que has olvidado de dónde vienes. No he olvidado nada, dije en voz baja. Ah, sí, la voz de Amanda adquirió un filo. ¿Cuándo fue la última vez que contribuiste con algo significativo a esta familia? Papá necesitaba ayuda con los impuestos de la propiedad este año. ¿Dónde estabas? Mamá necesitó un coche nuevo el año pasado. ¿Quién la ayudó a resolver la financiación? Yo. Siempre soy yo quien cubre tu falta. La miré, momentáneamente sin palabras. Los impuestos sobre la propiedad que mencionó se pagaron con dinero que yo había proporcionado. La financiación del coche fue posible porque yo había estado cubriendo la hipoteca, liberando sus ingresos para otras compras. Mi silencio pareció envalentonarla. Amanda se recostó, cruzando los brazos con una expresión de suficiencia. Mamá y papá dijeron, nunca aportas nada a esta familia. Y tienen razón. Para mi asombro, mi padre asintió levemente, y mi madre tuvo la audacia de añadir, nos gustaría que estuvieras más presente, Dean. Amanda, al ver su reacción, se volvió hacia mí con una sonrisa triunfante. De hecho, comenzó a aplaudir lentamente, a lo que mis padres se unieron después de un momento de vacilación. El sonido de sus aplausos llenó el comedor, una banda sonora surrealista para mi creciente ira. ¿Y bien?, preguntó Amanda cuando no respondí de inmediato. Nada que decir en tu defensa. En ese momento, algo cambió dentro de mí. 4 años pagando su hipoteca mientras era tratado como la decepción de la familia. 4 años permitiendo su irresponsabilidad financiera mientras recibía críticas por mi ética de trabajo. 4 años de resentimiento silencioso que se había estado acumulando hasta este preciso momento. Miré alrededor de la mesa a mi familia, a los muebles nuevos, las renovaciones costosas, los artículos de lujo que nos rodeaban, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Sonreí. Perfecto, dije, manteniendo mi sonrisa mientras alcanzaba mi vaso de agua. La única palabra quedó suspendida en el aire, sorprendiéndolos con su tranquila entonación. Esperaban una actitud defensiva, quizás incluso una discusión. Mi comportamiento sereno claramente no era la reacción que Amanda había anticipado. Tomé un sorbo de agua deliberado, dejando que la tensión aumentara. Mi padre se movió incómodo en su silla mientras las manos de mi madre jugueteaban con su servilleta. Solo Amanda mantenía su expresión triunfante, aunque la confusión había comenzado a nublar sus ojos. Entonces, los $8,000 que he estado pagando por su hipoteca cada mes, terminan hoy. La reacción fue inmediata y exactamente tan satisfactoria como la había imaginado en mis momentos más oscuros de resentimiento. Mi padre, que acababa de tomar un gran sorbo de vino para ocultar su incomodidad, se atragantó a medio trago. El líquido rojo se derramó por el borde de su copa mientras tosía violentamente. La transformación de mi madre fue aún más dramática. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que, por un momento, me preocupó que pudiera desmayarse. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no surgieron palabras. La reacción de Amanda completó el cuadro de conmoción. Su sonrisa de suficiencia se congeló, luego se desmoronó mientras la confusión, la incredulidad y un creciente horror cruzaban su rostro en rápida sucesión. ¿De qué estás hablando?, logró decir finalmente. Puse mi servilleta sobre la mesa y me recliné en mi silla, sintiéndome extrañamente tranquilo ahora que el secreto había salido a la luz. Durante los últimos 4 años, he estado pagando la hipoteca completa de mamá y papá. $8,000 cada mes, enviados directamente al Coastal Savings Bank.
Esos son 96,000 dólares anuales, o 384,000 dólares en los últimos 4 años, si tienes curiosidad por el total. Eso es ridículo, farfulló Amanda. Me lo habrían dicho. Lo habrían hecho, me volví hacia mis padres. Mamá, papá, ¿quieren confirmarlo? Mi madre había encontrado su voz, aunque apenas era más que un susurro. Dean, acordamos que eso quedaría entre nosotros. Sí, lo hicimos, reconocí, junto con su promesa de trabajar con un asesor financiero y desarrollar mejores habilidades de gestión del dinero. En cambio, han estado renovando la casa, comprando coches nuevos, y aparentemente ayudando a Amanda a comprar una propiedad de vacaciones. Mi padre se había recuperado de su ataque de tos, pero no podía mirarme a los ojos. Hijo, este no es el momento ni el lugar. Parece que es exactamente el momento y el lugar adecuados, repliqué. Amanda acaba de anunciar a todos que no contribuyo a esta familia, con su aparente bendición. Creo que el hecho de que los he estado salvando de una ejecución hipotecaria durante 4 años es información relevante. Ejecución hipotecaria, repitió Amanda, su voz elevándose. ¿Qué ejecución hipotecaria? Hace 4 años, mamá y papá llevaban 3 meses de retraso en los pagos de la hipoteca, me volví hacia ella. El banco estaba a punto de quedarse con la casa. Me llamaron llorando, y pagué los 24,000 dólares que necesitaban para ponerse al día. Estábamos pasando por una mala racha, interrumpió mi madre a la defensiva. Una mala racha causada por una mala gestión financiera crónica, corregí. Papá había comprado un barco. Tú te habías unido a ese costoso club de campo. Las tarjetas de crédito estaban al máximo. En lugar de simplemente rescatarlos, acepté hacerme cargo de los pagos de la hipoteca con el entendimiento de que aprenderían a vivir dentro de sus posibilidades. La conmoción de Amanda se estaba convirtiendo en ira. No me creo esto. Me lo habrían dicho si las cosas estuvieran tan mal. ¿Cómo te contaron sobre la segunda hipoteca que sacaron para pagar tu boda?, pregunté. ¿O la cuenta de jubilación que vaciaron para tu matrícula de posgrado que nunca terminaste? Su rostro se sonrojó. Eso es diferente. Son mis padres. Querían ayudarme. Y también son mis padres, respondí con calma. Excepto que yo los he estado ayudando mientras me tratan como si no contribuyera en nada. Mi padre finalmente encontró su coraje, aunque se manifestó como indignación. Ahora espera un minuto, Dean. Sí, has ayudado con la hipoteca, y estamos agradecidos, pero eso no te da derecho a echárnoslo en cara. Nunca tuve la intención de echárselo en cara, dije. Mantuve mi promesa de guardar silencio sobre nuestro acuerdo. Son ustedes los que se sentaron aquí y permitieron que Amanda afirmara que no doy nada a esta familia. Aplaudieron su acusación. La expresión de mi madre había pasado de la conmoción al cálculo. Cariño, Amanda no entendía la situación. Hemos apreciado todo lo que has hecho. ¿Lo sabes? ¿Lo han hecho?, pregunté. Porque desde donde yo estoy sentado, han aceptado mi apoyo financiero mientras critican mi ausencia en eventos familiares, ausencias causadas por el mismo trabajo que me permite pagar sus facturas. Esto es solo un malentendido, continuó mi madre, extendiendo la mano sobre la mesa para darme una palmadita en la mano. La retiré antes de que pudiera hacer contacto. No es un malentendido, respondí con firmeza. Es un patrón, uno que termina hoy. ¿Qué quieres decir? La voz de mi padre tenía un toque de pánico ahora. Exactamente lo que dije. El pago de la hipoteca se detiene hoy. Llamaré al banco mañana para eliminar mi nombre de los pagos automáticos. No puedes hacer eso, exclamó mi madre. No tenemos ese tipo de dinero. Tienen 2 ingresos y no tienen hijos en casa, señalé. La casa está pagada a la mitad. Vendan el barco. Cancelen la membresía del club de campo. Reduzcan su tamaño si es necesario. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó mi padre, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Qué han hecho exactamente por mí?, pregunté en voz baja. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Amanda, que había estado inusualmente callada durante este intercambio, finalmente recuperó la voz. Todavía no entiendo por qué me ocultaste esto. Porque no era asunto tuyo, respondí simplemente.
Era un acuerdo privado entre nuestros padres y yo. Pero somos familia, protestó. La familia no debería tener secretos. Me reí sin humor. Qué curioso que lo digas tú, Amanda. ¿Le dijiste a mamá y papá que tu propiedad de vacaciones es en realidad una inversión en la que tu novio te convenció de hacer, o que has estado pidiendo dinero prestado a la abuela Jan porque ya estás ahogada con el pago inicial? Su rostro confirmó mis sospechas, obtenidas de conversaciones con nuestra abuela, quien me había llamado preocupada por las peticiones financieras de Amanda. ¿Cómo te atreves?, susurró. No, como se atreven todos ustedes, respondí, levantándome de la mesa. He sacrificado mi propia seguridad financiera para mantener la suya. He vivido en un apartamento modesto, he conducido un coche viejo y he pospuesto mis propias metas de vida para mantener a esta familia a flote. Y mi recompensa es que me digan que no contribuyo en nada. Mi madre comenzó a llorar, su estrategia habitual cuando la confrontación no iba a su favor. Por favor, Dean, no tomemos decisiones precipitadas. Podemos resolver esto. No hay nada que resolver, dije, recogiendo mi chaqueta del respaldo de la silla. Debería haber hecho esto hace años. Los pagos de la hipoteca se detienen hoy. Lo que hagan a continuación depende enteramente de ustedes. Mientras caminaba hacia la puerta, oí la silla de mi padre raspar hacia atrás. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver, gritó, la amenaza vacía de un hombre que de repente se daba cuenta de que estaba a punto de perder su red de seguridad financiera. Me volví una última vez. Volveré cuando estén listos para tener una relación honesta que no se base en lo que yo pueda darles. Hasta entonces, les deseo suerte con la hipoteca. Y con eso, salí al aire fresco de la noche, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El viaje a casa pasó como un borrón. Las calles y los semáforos se fundían mientras mi mente reproducía la escena de la cena una y otra vez. Para cuando estacioné en el garaje de mi edificio de apartamentos, mis manos temblaban, no por miedo o arrepentimiento, sino por la pura liberación emocional de haber dicho finalmente mi verdad. Mi apartamento se sintió diferente cuando entré. Más silencioso, más espacioso de alguna manera. Fui al mostrador de la cocina donde estaba mi portátil y abrí la carpeta marcada como finanzas familiares. 4 años de extractos de hipoteca, registros de transferencias, y un total acumulado que me revolvió el estómago cuando vi la cifra final, $384,000. Suficiente para un pago inicial sustancial de una casa en la mayoría del país. Suficiente para haber financiado completamente mis cuentas de jubilación. Suficiente para haber cambiado la trayectoria de mi propia vida, en lugar de subsidiar las malas decisiones de mi familia. Mi teléfono comenzó a vibrar a los 20 minutos de mi partida de la casa de mis padres. Primero Amanda, 3 llamadas consecutivas que envié al buzón de voz, luego mensajes de texto, cada uno más dramático que el anterior. ¿Cómo te atreves a avergonzarme así y salir furioso? Estás mintiendo sobre la hipoteca. Los padres nunca me ocultarían eso. Llámame ahora mismo. No hemos terminado de discutir esto. Silencié su hilo y vi aparecer el nombre de mi madre. Su mensaje de voz era predeciblemente lloroso. Dean, cariño, por favor, llámanos. Tu padre no quiso decir lo que dijo. Estamos conmocionados y heridos por cómo nos hablaste. La familia debe apoyarse mutuamente. Por favor, llama para que podamos arreglar este malentendido. El enfoque de mi padre fue diferente, primero ira, luego amenazas, y finalmente, negociación. Hiciste llorar a tu madre. Espero que estés satisfecho contigo mismo. Este comportamiento infantil es exactamente por lo que nos preocupamos por tu compromiso con esta familia. Llámanos de inmediato. Necesitamos discutir esta situación de la hipoteca como adultos. Y finalmente, Dean, quizás fuimos demasiado duros. Hablemos de un compromiso. Quizás podrías pagar la mitad de la hipoteca mientras ponemos nuestras finanzas en orden. Apagué mi teléfono por completo, me serví 2 dedos de whisky, y me senté junto a mi ventana con vistas a la ciudad. El latigazo emocional fue intenso. La culpa luchando con la ira justificada, el alivio batallando con la ansiedad sobre lo que les pasaría a mis padres sin mi apoyo financiero. ¿Había hecho lo correcto? La pregunta daba vueltas en mi mente mientras sorbía el líquido ámbar.
Surgieron recuerdos de innumerables momentos en los que me habían hecho sentir inadecuado a pesar de mi éxito, invisible a pesar de mis contribuciones, egoísta a pesar de mi sacrificio. Dormí inquieto esa noche, despertando con la luz del sol entrando por las persianas que había olvidado cerrar. La claridad de la mañana trajo una extraña sensación de paz. Por primera vez en 4 años, mis decisiones financieras eran verdaderamente mías. Durante el café, hice 2 llamadas importantes. La primera fue a mi asesora financiera, explicándole la situación e iniciando el proceso para detener los pagos automáticos de la hipoteca. Su respuesta fue reveladora: Dean, he estado esperando que tomaras esta decisión durante años. Ese acuerdo estaba paralizando financieramente tu futuro. La segunda llamada fue a la compañía hipotecaria, informándoles que ya no realizaría pagos en nombre de mis padres. El representante me preguntó si quería enviar un pago final para el mes en curso. No, dije después de un momento de consideración. El acuerdo termina de inmediato. Pasé el resto de la mañana documentando cada pago que había hecho, compilando extractos y registros de transferencias en un archivo completo. No por razones legales, no tenía intención de intentar recuperar el dinero, sino por claridad. Nadie podría minimizar o negar mis contribuciones de nuevo. Alrededor del mediodía, volví a encender mi teléfono, 27 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La mayoría de mi madre y Amanda, pero sorprendentemente, 3 llamadas de mi hermano, Ryan. Escuché su mensaje de voz primero. Hola Dean, soy Ryan. Mamá me llamó desesperada por algo que pasó en la cena. Dijo que los estás cortando financieramente. ¿Qué demonios está pasando? Llámame cuando puedas. Suena a que finalmente te enfrentaste a ellos. Esa última frase me tomó por sorpresa. Ryan y yo nunca habíamos sido cercanos, en gran parte porque nuestros roles en la familia habían sido muy diferentes. Él el alborotador, yo el responsable. Pero había algo en su tono que sugería comprensión, quizás incluso apoyo. Lo llamé de vuelta. Dean. Por fin, respondió Ryan al primer timbrazo. ¿Qué demonios pasó anoche? Le di la versión abreviada: 4 años de pagos de hipoteca, la acusación de Amanda, el aplauso de la familia, mi decisión de detener el apoyo financiero. Su silbido bajo se escuchó por el teléfono. Maldición, hermano. No tenía idea de que los estabas financiando todo este tiempo. Explica mucho sobre sus mejoras de estilo de vida. ¿No te sorprende?, pregunté. ¿Que se aprovecharan de ti? Ni un poco. Su voz llevaba años de experiencias similares, aunque diferentes. Han estado haciendo lo mismo conmigo, solo que a menor escala. Culpabilizándome por el dinero que supuestamente les debo por la fianza de aquella vez. Honorarios de abogados de mi adolescencia. Les he estado enviando 500 pavos al mes durante años. La revelación me dejó atónito. Ryan, que trabajaba como mecánico y ciertamente no tenía dinero de sobra, también había sido manipulado para dar apoyo financiero. Me dijeron que nunca los ayudabas, admití. Él se rió amargamente. A mí me dijeron lo mismo de ti. Divide y vencerás, ¿verdad? Por primera vez en nuestras vidas adultas, Ryan y yo tuvimos una conversación real. Comparamos notas sobre las tácticas de manipulación de nuestros padres, el papel de Amanda como la hija de oro y la ejecutora, y el costo emocional de ser perpetuamente considerados inadecuados. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó Ryan. Mantenerme firme, respondí con más confianza de la que sentía. Necesitan resolver sus propias finanzas. Bien por ti, dijo, y pude oír la aprobación genuina en su voz. Quizás yo debería hacer lo mismo. Quizás deberías, acepté. Deberíamos tomar una cerveza alguna vez, sugirió Ryan. Hablar de algo que no sea nuestra familia disfuncional. Me gustaría, dije, sorprendido de descubrir que lo decía en serio. Después de colgar, sentí una conexión inesperada con mi hermano que nunca antes había existido. Quizás algo positivo surgiría de este desastre después de todo. El resto del día trajo mensajes cada vez más desesperados de mis padres. Por la noche, las tácticas de mi madre habían escalado a preocupaciones de salud. Tu padre no se siente bien por el estrés. Su presión arterial está por las nubes. ¿Es eso lo que querías?
No respondí, reconociendo la manipulación emocional por lo que era. Amanda intentó un enfoque diferente, su tono cambiando de la ira a la razón. He estado hablando con mamá y papá sobre lo que dijiste. Sigo pensando que estás exagerando sobre cuánto los has ayudado, pero si hay algo de verdad en ello, deberíamos sentarnos todos y discutir un acuerdo justo para el futuro. Casi me río del cambio repentino. Amanda, dándose cuenta de que el pozo financiero de sus padres se estaba secando, ahora se posicionaba como la mediadora razonable. Esa noche, redacté un correo electrónico a mis padres con los registros financieros completos adjuntos. Mi mensaje era simple: he adjuntado la documentación de todos los pagos de la hipoteca realizados en los últimos 4 años, por un total de $384,000. No tengo ninguna expectativa de que me lo devuelvan. Simplemente quiero claridad sobre mis contribuciones a esta familia. Los pagos automáticos han sido cancelados con efecto inmediato. Me tomaré un tiempo lejos de las reuniones familiares para reevaluar nuestra relación. Espero que aprovechen esta oportunidad para crear un plan financiero sostenible que no dependa de mi apoyo. Dudé antes de añadir una última línea: los quiero a ambos, y por eso los he apoyado durante tanto tiempo. Pero el amor no debería requerir un sacrificio financiero sin reconocimiento ni aprecio. Hice clic en enviar, y luego bloqueé sus números por la noche. Mañana traería nuevos desafíos, pero por ahora, necesitaba descansar y el espacio para procesar mi recién descubierta independencia. La primera semana de independencia financiera pasó con una calma sorprendente. Me sumergí en el trabajo, encontrando una energía y un enfoque renovados ahora que mi ancho de banda mental no estaba ocupado por el estrés financiero familiar. Mi equipo notó la diferencia, con un colega comentando que parecía más ligero de alguna manera. Mantuve el bloqueo en los números de mis padres, permitiéndome el espacio para sanar sin su presión inmediata. Amanda, sin embargo, encontró formas creativas de continuar su campaña. Primero vinieron las publicaciones furiosas en las redes sociales, lo suficientemente vagas como para no nombrarme directamente, pero lo suficientemente específicas como para que los miembros de la familia extendida pudieran leer entre líneas. Increíble como algunas personas dicen preocuparse por la familia solo cuando les da atención. La verdad siempre sale a la luz. Luego vinieron los monos voladores, primos y tías que de repente me contactaban con mensajes de preocupación, preguntando si todo estaba bien entre mis padres y yo. La mayoría adoptó una postura neutral, expresando preocupación sin tomar partido. Algunos, sin embargo, claramente habían escuchado solo la versión de los hechos de mis padres. No puedo creer que abandonarías a tu familia de esta manera, escribió mi tía Patricia. Después de todo lo que han sacrificado por ti. No respondí a la mayoría de estos mensajes, pero a Patricia le envié una respuesta simple: he sacrificado $384,000 en 4 años de pagos de hipoteca. Pregúntales sobre esa parte de la historia. Nunca respondió. Ryan y yo nos reunimos para esa cerveza prometida el siguiente fin de semana, estableciendo lo que se sentía como una genuina relación fraternal por primera vez. Compartió más detalles sobre sus propios arreglos financieros con nuestros padres. Me dijeron que los $500 mensuales eran para devolverles el dinero por mi juventud problemática, explicó, haciendo comillas en el aire con los dedos. Los honorarios del abogado, el coche que destrocé, las sesiones de terapia. Dijeron que llevaban una hoja de cálculo. ¿Alguna vez te mostraron esa hoja de cálculo?, pregunté. Ryan se rió. Por supuesto que no, y después de lo que me has contado, supongo que no existe. O si existe, las cantidades han sido muy infladas. De cualquier manera, he terminado, dijo Ryan con firmeza. Llamé a mamá ayer y le dije que los pagos se detienen ahora. Lloró. Papá gritó. Pero me mantuve firme. Sentí una oleada de orgullo por mi hermano menor. ¿Cómo te sentiste? Aterrador, admitió con una sonrisa. Luego, increíble. 10 días después de la fatídica cena, mi madre apareció sin avisar en mi apartamento. Regresaba de correr por la mañana cuando la encontré sentada en el vestíbulo, luciendo más pequeña y mayor de lo que recordaba. Dean, dijo, levantándose rápidamente. Necesitamos hablar. Consideré darme la vuelta y marcharme, pero decidí que era hora de enfrentar esto directamente. Sube, entonces. En mi apartamento,
Se sentó nerviosamente en el borde de mi sofá, rechazando ofertas de café o agua. Miró a su alrededor con evidente curiosidad. Esta era solo su segunda visita en los 4 años que había vivido aquí. Tu lugar es bonito, comentó. Más pequeño de lo que esperaba para alguien con tu salario. Eso es porque la mayor parte de mis ingresos disponibles han ido a parar a su hipoteca, respondí con calma. Ella se estremeció pero no discutió el punto. Dean, necesitamos discutir lo que pasó. Tu padre y yo quedamos conmocionados por tu arrebato en la cena. No fue un arrebato, mamá. Fue la verdad. Nunca quisimos hacerte sentir poco apreciado, continuó como si yo no hubiera hablado. Por supuesto que valoramos todo lo que has hecho por la familia. ¿De verdad? Porque permitir que Amanda me humillara públicamente por no contribuir sugiere lo contrario. Ella suspiró dramáticamente. Amanda habla sin pensar a veces. No entendía el acuerdo financiero entre nosotros. Porque se lo ocultaron, señalé. Igual que aparentemente me ocultaron los pagos de Ryan. Sus ojos se abrieron ligeramente ante la mención de Ryan. ¿Has estado hablando con tu hermano? Sí. Parece que ambos hemos estado financiando a la familia mientras nos decían que el otro no contribuía en nada. Eso no es verdad, protestó débilmente. ¿No lo es? Le dijeron a Ryan que yo nunca ayudaba económicamente. Se quedaron en silencio mientras Amanda me acusaba de lo mismo. Solo estábamos decepcionados por tu ausencia en los eventos familiares, intentó redirigir. El dinero era algo aparte. No, no lo era, repliqué. No puedes aceptar el apoyo financiero de alguien mientras lo criticas simultáneamente por los compromisos laborales que hacen posible ese apoyo. Se quedó en silencio por un momento, quizás considerando genuinamente mis palabras por primera vez. Luego su expresión se endureció ligeramente. ¿Y qué hay de la presión arterial de tu padre? El médico dice que el estrés la está empeorando. Estás tratando de provocarle un ataque al corazón. Y ahí estaba, la táctica de la culpa, justo a tiempo. Mamá, no soy responsable de la salud de papá. Su estrés proviene de la mala gestión financiera, no de mi decisión de dejar de permitirla. Permitir, repitió, ofendida. Somos tus padres, no una adicción que necesitas controlar. La dependencia financiera puede ser absolutamente una adicción, respondí. Y yo he sido el facilitador, proporcionando dinero sin exigir responsabilidad. Se levantó bruscamente. Veo que esta conversación no tiene sentido. Claramente has decidido abandonar a tu familia cuando más te necesitamos. Permanecí sentado, negándome a entrar en el drama. No he abandonado a nadie. Simplemente he dejado de pagar una hipoteca que no es mía. Hay una diferencia. Tu padre tenía razón sobre ti, dijo, recogiendo su bolso. Has cambiado. El éxito te ha vuelto egoísta. Cuando llegó a la puerta, la llamé. Mamá, espera. Se giró, con un destello de esperanza en sus ojos de que pudiera estar reconsiderándolo. ¿Cómo llegaste a mi apartamento? Tomé un taxi, respondió, confundida por la pregunta. ¿Y cómo pagarás la hipoteca ahora? No tuvo respuesta para eso. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que se sintió extrañamente final. Esa noche, mi padre llamó. Decidí contestar, preparándome para la ira que seguramente vendría. Tu madre llegó a casa llorando, comenzó sin preámbulos. Siento oír eso, respondí neutralmente. No, no lo sientes, espetó. Has dejado clara tu posición. Pero déjame aclararte algo. Esto no es solo por el dinero. Es por el respeto. Estoy completamente de acuerdo. Mi respuesta tranquila pareció desequilibrarlo. Estaba preparado para una discusión. El banco llamó hoy, continuó después de una pausa incómoda. Dijeron que el pago no se había realizado. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue? Casi tan vergonzoso como que me dijeran que no contribuyo en nada a la familia después de 4 años pagando su hipoteca, sugerí. Se quedó en silencio por un momento. Estamos en verdaderos problemas aquí, Dean. Sin tu ayuda, podríamos perder la casa. Tienen opciones, dije. Reducir el tamaño a algo más asequible.
Vender algunas de esas renovaciones y artículos de lujo. Conseguir un asesor financiero como sugerí hace 4 años. A nuestra edad, protestó. Somos demasiado viejos para empezar de nuevo. Están en sus tempranos 60 con 2 ingresos y independientes, le recordé. Mucha gente de su edad vive cómodamente dentro de sus posibilidades. ¿Así que eso es todo? ¿Realmente vas a dejar que tus padres luchen? Solo están luchando porque han estado viviendo por encima de sus posibilidades con mi apoyo, señalé. Es hora de alinear su estilo de vida con sus ingresos reales. La conversación terminó con mi padre colgando, pero no sin antes lanzar una última amenaza. Te arrepentirás de esta decisión cuando necesites a tu familia y te encuentres solo. 3 días después, Amanda llamó. Casi no contesté, pero decidí que era mejor abordarla directamente que permitirle continuar su campaña de desinformación entre la familia extendida. Mamá y papá me han cortado el grifo, anunció sin saludar. Siento oír eso, respondí, haciendo eco de mi respuesta a nuestro padre. No, no lo sientes, espetó, imitando inconscientemente sus palabras. Esto es tu culpa. Dicen que no pueden ayudarme con el pago inicial de la propiedad de vacaciones ahora porque tienen que centrarse en su hipoteca. Eso suena a una decisión responsable por su parte. Su voz se volvió suplicante. Dean, sabes que ya he dado el depósito inicial. Perderé ese dinero si no puedo completar la compra. ¿Puedes ayudarme solo esta vez? La audacia era impresionante. Déjame entender esto correctamente, dije lentamente. Me acusaste de no contribuir en nada a la familia, ¿y ahora me estás pidiendo dinero? Eso fue un malentendido, retrocedió. No sabía lo de la situación de la hipoteca. Y sin embargo, te sentiste lo suficientemente segura como para hacer acusaciones y liderar un aplauso en mi contra. Cometí un error, admitió a regañadientes. Pero eso está en el pasado. Esto es una emergencia. No, Amanda. Una casa de vacaciones no es una emergencia. Es un lujo que aparentemente no puedes permitirte. Su tono cambió instantáneamente de suplicante a vicioso. Siempre has estado celoso de mí. Esta es tu venganza, ¿verdad? Hacer sufrir a toda la familia porque te sentiste poco apreciado. No estoy haciendo sufrir a nadie. Simplemente estoy deteniendo un acuerdo financiero que no era apreciado y que permitía malas decisiones. Te arrepentirás de esto, amenazó antes de colgar. Me di cuenta entonces de lo similares que sonaban los miembros de mi familia en sus respuestas, las mismas frases, las mismas tácticas de manipulación emocional, la misma incapacidad para asumir la responsabilidad de sus propias finanzas. La comprensión fue a la vez triste y liberadora. 3 semanas después de la cena, Ryan llamó con noticias. Ha habido una reunión familiar de emergencia. Papá me llamó exigiendo que asistiera, pero le dije que tenía que trabajar. ¿De qué se trataba?, pregunté, aunque podía adivinarlo. De la casa, confirmó Ryan. Recibieron un aviso formal del banco. Sin tu pago, ya están atrasados, y el banco no está siendo paciente dada su historia. Déjame adivinar. Querían discutir cómo convencerme de reanudar los pagos. En parte, dijo Ryan. Pero hay más. Aparentemente, intentaron sacar un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda para cubrir los gastos, y fue entonces cuando descubrieron que el valor de la casa es inferior a la deuda de la hipoteca. La casa no vale lo que todavía deben, incluso después de tus 4 años de pagos. Suspiré, sin sorprenderme pero aún decepcionado. Años de refinanciar para financiar su estilo de vida finalmente les habían pasado factura. Amanda sugirió que todos te confrontaran como un frente unido, continuó Ryan. Mamá quería usar las preocupaciones de salud como palanca. Papá estaba más centrado en los argumentos de la obligación familiar. ¿Y qué les dijiste? Que estaban locos si pensaban que eso funcionaría, respondió Ryan. Les dije que necesitaban aceptar la realidad y reducir su tamaño. ¿Cómo les sentó eso? Casi tan bien como te imaginas, se rió. Pero aquí está la parte interesante. Después de que Amanda se fuera furiosa, mamá admitió que podrían haber aprovechado tu generosidad. En serio, me sorprendí genuinamente. No te emociones demasiado. Fue seguido rápidamente por pero para eso está la familia.
Aún así, es lo más cercano a un reconocimiento que le he oído decir. No era mucho, pero era algo. Una pequeña grieta en el muro de negación que mis padres habían construido alrededor de su comportamiento financiero. Quizás la realidad finalmente comenzaba a calar. Pasaron 3 meses desde la cena que lo cambió todo. La primavera había dado paso al verano, trayendo consigo una sensación de renovación que se sentía apropiadamente simbólica. Estaba sentado en el pequeño balcón de mi apartamento, con el café de la mañana en la mano, reflexionando sobre la transformación que estos meses habían traído. El cambio más inmediato fue financiero. Sin el drenaje mensual de $8,000 en mis recursos, había pagado el resto de mis préstamos estudiantiles, maximizado mis contribuciones a la jubilación y comenzado a ahorrar para el pago inicial de mi propia casa. Mi asesora financiera había trazado un plan que me permitiría comprar un cómodo condominio en un año. Pero los cambios más profundos fueron internos. El peso del resentimiento que había cargado durante años se había aligerado. Dormía mejor, me reía con más facilidad y me encontraba más presente tanto en el trabajo como en mis relaciones personales. Mis amigos comentaron la diferencia, notando que parecía más yo mismo, aunque no podían precisar exactamente qué había cambiado. En cuanto a mi familia, la situación había evolucionado de maneras tanto esperadas como sorprendentes. Mis padres, enfrentados a la realidad financiera quizás por primera vez en décadas, habían tomado la difícil pero necesaria decisión de vender su casa. La hipoteca bajo el agua significaba que no recibirían ninguna plusvalía, pero al menos se librarían de los aplastantes pagos. Se habían mudado a un apartamento de 2 habitaciones en una comunidad para mayores de 55 años que, en realidad, se adaptaba mejor a sus necesidades. El mantenimiento estaba incluido en el alquiler, eliminando las constantes quejas de mi padre sobre el trabajo en el jardín y las reparaciones del hogar. Su nuevo lugar era pequeño pero cómodo, obligándolos a reducir sus posesiones y a vivir de manera más simple. Amanda había experimentado quizás el ajuste más dramático. Sin la ayuda financiera de mis padres, no había podido completar la compra de su propiedad de vacaciones, perdiendo su depósito inicial en el proceso. Este revés financiero, combinado con algunas malas decisiones de inversión hechas con su novio, quien posteriormente rompió con ella cuando el dinero escaseó, la había obligado a tomar un segundo trabajo enseñando clases adicionales de yoga y haciendo trabajo administrativo en el estudio. La experiencia de mantenerse completamente por sí misma por primera vez a los 36 años era claramente incómoda pero necesaria. Nuestra relación seguía siendo tensa, con un contacto mínimo aparte de los mensajes de texto grupales sobre asuntos familiares prácticos. Ryan, por otro lado, se había convertido en un aliado y amigo inesperado. Nuestras noches de cerveza quincenales se habían convertido en un genuino vínculo fraternal. Había seguido mi ejemplo al establecer límites financieros con nuestros padres, usando el dinero que ahorró para matricularse en cursos universitarios comunitarios para obtener su título en administración de empresas. Su objetivo era abrir su propio taller de reparación de automóviles en 5 años, un sueño que había abandonado años atrás cuando las obligaciones financieras familiares se volvieron demasiado abrumadoras. La ira y la culpa iniciales de mis padres se habían transformado gradualmente en algo más complejo. Todavía había mensajes de texto ocasionales para hacerme sentir culpable y referencias a lo fácil que había sido su vida antes, pero estos se intercalaban con pequeños reconocimientos de su propia responsabilidad. El avance más significativo llegó en forma de un correo electrónico de mi padre 6 semanas después de que se mudaran a su apartamento. Dean, quiero disculparme por algunas cosas que dije durante nuestras últimas conversaciones. El estrés de la situación de la vivienda me superó. Aunque todavía desearía que las cosas se hubieran manejado de manera diferente, he llegado a darme cuenta de que tu madre y yo tomamos muchas malas decisiones financieras a lo largo de los años. Tu apoyo nos permitió evitar las consecuencias de esas decisiones durante mucho tiempo, quizás demasiado. Nos estamos adaptando a nuestras nuevas circunstancias y descubriendo que una vida más simple tiene algunos beneficios. Tu madre te envía su amor. No era un reconocimiento completo, y ciertamente no era un agradecimiento por 4 años de apoyo financiero. Pero viniendo de mi orgulloso padre, representaba un progreso significativo. Hace 2 semanas, había dado un paso tentativo hacia la reconstrucción de la relación invitándolos a cenar a un modesto restaurante cerca de su nuevo apartamento. La conversación fue a veces incómoda, ocasionalmente tensa, pero en última instancia, más honesta que cualquiera que hubiéramos tenido en años.
Evitamos cuidadosamente los temas financieros, centrándonos en cambio en su adaptación a la vida en el apartamento y mi reciente ascenso en el trabajo. Mientras nos despedíamos en el estacionamiento del restaurante, mi madre me abrazó con una gentileza inusual. Realmente te apreciamos, Dean, dijo en voz baja. No siempre lo hemos demostrado bien. No, estuve de acuerdo. No lo han hecho. Estamos tratando de hacerlo mejor, añadió. No es fácil cambiar a nuestra edad. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Pero es necesario. Mi padre me estrechó la mano, y luego me atrajo torpemente hacia un breve abrazo. Fue una buena cena. Quizás podríamos repetirlo alguna vez. Me gustaría, respondí, sorprendido de descubrir que la afirmación era cierta. Mientras reflexiono ahora en mi balcón, viendo la ciudad despertar a mi alrededor, me doy cuenta de que la libertad financiera que he ganado es solo una parte de lo que me hace sentir más ligero estos días. La mayor libertad proviene de romper el ciclo de facilitación y resentimiento que había definido nuestra dinámica familiar durante décadas. Los pagos de la hipoteca habían sido un símbolo tangible de un problema más profundo, mi disposición a sacrificar mi propio bienestar por una aprobación que nunca llegó. Al terminar esos pagos, había hecho más que proteger mi futuro financiero, había declarado que mi valor no dependía de lo que podía proporcionar a los demás. El camino a seguir con mi familia probablemente nunca será del todo fácil. Los viejos patrones tienen una forma de reafirmarse, y el verdadero cambio requiere tiempo y un esfuerzo constante de todas las partes. Pero quizás por primera vez, estamos construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la dependencia y la obligación financiera. Ryan y yo hemos planeado un viaje de pesca el próximo mes, algo que nunca hicimos de niños porque nuestro padre siempre llevaba a Amanda en su lugar. Mis padres ahora envían mensajes de texto que preguntan sobre mi día en lugar de insinuar necesidades financieras. Amanda sigue siendo un trabajo en progreso, pero incluso ella ha mostrado pequeñas señales de crecimiento mientras se adapta a la independencia financiera. La lección más valiosa de esta experiencia no tiene que ver con el dinero en absoluto. Se trata del coraje de decir tu verdad, incluso cuando altera patrones cómodos. Se trata de reconocer que el verdadero apoyo familiar no debe venir a costa de tu propio bienestar. Y quizás lo más importante, se trata de comprender que a veces lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti mismo como por los demás, es dejar de facilitar patrones destructivos. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que dieron por sentada tu generosidad? ¿Qué te ayudó a encontrar el coraje para mantenerte firme? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza en situaciones familiares difíciles. Recuerda, establecer límites no es egoísta. A menudo es el primer paso hacia relaciones más saludables para todos los involucrados. Gracias por escuchar, y que encuentres el coraje para decir tu propia verdad cuando sea necesario.